¿Sientes a veces poca vitalidad y no sabes qué hacer? ¿Por qué, a pesar de las mejores intenciones, los proyectos no concluyen con el éxito esperado? Y menos los de transformación. ¿Tienes claro en qué poner tu atención para seguir creciendo? ¿Por qué a menudo restan más que suman las colaboraciones o las fusiones? Buenos días y buenas tardes, somos Bea Català, Luc van der Horst. Frente a las situaciones que la vida nos plantea, nos pone delante y que nos resultan complejas, hay un montón de dimensiones que se entremezclan, que nos quitan claridad, porque no las tenemos ordenadas. Confundimos síntomas de problemas y entonces nos cuesta tomar decisiones. Nos sentimos perdidas, desorientadas, abrumadas, o bien porque no conocemos nuestros condicionamientos o patrones a nivel individual o a nivel colectivo, o porque aun conociéndolos no sabemos cómo avanzar. Somos muy complejos y dinámicos, Bea, y el GSTT nos ayuda a comprendernos y a guiar a otros de una manera sencilla y a la vez profunda y eficaz. En el Enneagrama, en más o menos medida, estamos familiarizados con la ley del 1, con la ley del 3 o la ley del 7 y, por supuesto, el símbolo del Enneagrama, que resulta de la integración de los 3 símbolos respectivos, un círculo, una tríada y una hexada. De forma espontánea podemos preguntarnos sobre los demás números. ¿Hay otras leyes? ¿Hay también la ley del 2, del 4, del 5, del 6, del 8? ¿Y qué representan? Este ha sido el proyecto en el que se embarcó Bennett, un alumno de Gurdjieff, acompañado por una comunidad de personas entre las que necesitamos destacar, por supuesto, Anthony Blake. De sus estudios resultó un cuerpo de conocimiento llamado Systematics, que permite comprender a los sistemas complejos como una totalidad a través de los atributos de cada ley, desde la monada hasta la eneada. Así que de aquí en adelante nos referiremos a las leyes como dinámicas sistémicas, y a cada uno le corresponde un atributo. El GSTT aborda de forma cualitativa el sistema como totalidad, es decir, de manera holística, ya que no se puede entender un sistema estudiando solamente sus partes. Su columna vertebral es una progresión natural, orgánica, de 9 cualidades esenciales, que llamaremos atributos sistémicos, universales en todos los sistemas humanos, que van desde lo más abstracto a lo más concreto. Cada atributo se modela con una estructura de 1 a 9 términos respectivamente, cuyas relaciones entre ellos determinan el atributo sistémico. Este enfoque permite discernir de forma eficaz los síntomas del problema y determinar la intervención pertinente según el atributo sistémico en base a la coherencia. Y todo ello con el fin de restaurar cada atributo en su máxima fuerza, para la vitalidad, la adaptabilidad y la evolución óptima del sistema. Entonces, los 9 atributos sistémicos completan el fenómeno de la transformación. Y si yo no estoy en un proceso de transformación, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Pues todo, porque una primera comprensión que nos ofrece el GSTT es que no solo podemos estar sujetos a la transformación, sino que somos porque somos transformación. ¿Y para qué queremos tener una mayor comprensión de nosotros, Bea? Para crecer y ser libre para crecer. Podemos crecer hacia lo esencial y también en lo existencial, hacia una participación plena en la vida. Ser libre es poder dar la respuesta adecuada desde la consciencia, creatividad y constancia. Para esto nos ayuda el GSTT. Para mayor consciencia, cada dinámica sistémica tiene una función adaptativa, y hacer este recorrido por las mismas nos permite tomar conciencia de cómo es nuestro patrón y de cómo está impactando esa función y viceversa. Para la creatividad, las dinámicas sistémicas nos ayudan a poner orden, a revelar qué nivel de coherencia hay entre ellas. De estas reflexiones, pues nos van a permitir de alguna forma innovar de manera orgánica y natural y desarrollarnos hacia una mayor coherencia y armonía. Y para mayor constancia, también de forma natural, el GSTT facilita mantener la constancia en la recursividad del desarrollo. Cada paso es el inicio del siguiente paso y el GSTT nos guía
en cada uno de ellos. También mencionar que entender las dinámicas y sus atributos subyacentes de los sistemas otorga una versatilidad del Gestity, ya que permite aplicarlo pues, a nosotros mismos, indudablemente, como individuos y también a los equipos, organizaciones y sociedades. Antes de entrar en más concreción del GSTT, solo mencionar de qué se nutre el GSTT. Pues se nutre de múltiples corrientes científicas, humanistas y espirituales. Pero las fuentes principales son, bueno, por una parte nuestra experiencia como consultoría en la gestión organizacional, en el acompañamiento, en el desarrollo personal, en Satori 3. También el enneagrama de la personalidad. Además, las enseñanzas que mencionamos ya de Gurdjieff y todo el cuerpo de conocimiento Systematics, este modo de pensamiento estructural que han desarrollado inicialmente Bennett y luego también acompañado por Blake. Y también mencionar la psicología, la antropología y la sociología. Y por supuesto, las teorías de la complejidad. Bueno, Bea, ya es tiempo no de ser más concreta y de introducir cada una de las 9 dinámicas y sus atributos sistémicos. Así que, ¿listos? ¿Lista? Lista. Pues vamos, la monada. Toda historia, por supuesto, empieza con una presentación de sus actores. ¿Qué y quién configuran el sistema? ¿Qué y quién incluye o no incluye? La monada entonces representa el sistema, aquellos elementos con más o con menos diversidad, con más o con menos relevancia, participan en él. Cuando la ley del uno se refiere a que todo es parte de un todo, somos una totalidad y pertenecemos a una totalidad. De esto va la monada. ¿Y cuál es esa totalidad? Esa es la pregunta que nos hace la monada. Y bueno, puede parecer una pregunta muy ingenua que a primera vista pues no merece mucho tiempo para detenerse. Sin embargo, tiene mucha experiencia, mucha riqueza, perdón, como nos muestra toda nuestra experiencia. ¿A que sí, Bea? Sí. De hecho, siempre que empezamos a trabajar con un equipo, con una persona, partimos de definir cuál es su mónada, cuál es tu sistema. Porque en función de cómo define el sistema, vamos a ver que va a tener mucha repercusión en cómo toma las decisiones, en las alternativas que va a encontrar para las soluciones y así, en un sinfín de más opciones. Por ejemplo, si le preguntáis a Luke cuál es su sistema, pues a lo mejor Luke me pinta a mí, pinta a sus hijos, hermanos, compañeros de trabajo, y a lo mejor a mí me decís que pinte el sistema y yo solo pinto a Luke y compañeros de trabajo y no pinto a la familia. Ya os estamos dando una distinción de cómo estamos entendiendo nuestro sistema cada uno. Si a un equipo de ventas, financiero, el que sea, les decimos a cada uno de los miembros que pinten su sistema, ya nos está dando muchísima información si están todos en la misma página y además qué incluyen y qué excluyen, porque eso va a ser un factor muy relevante a la hora de definir cuál sería su sistema o su monada. Así es, Bea. Entonces, de la diversidad que se expresa en la monada, depende el rango de la adaptabilidad de los sistemas. Es su punto de partida, pero la unidad de la monada es indiferenciada, lo cual poco tiempo se puede sostener porque se introduce la dualidad como un segundo término en el sistema. La diada. La diada, Bea. Que son las polaridades, las paradojas, que si las sabemos sostener, energetizan el sistema. ¿Y qué polaridades conscientes e inconscientes hay en el sistema? ¿Cuáles energizan y cuáles paralizan, desgastan? Podemos vivir la polaridad de una forma negativa como tensión. Sin embargo, la ausencia de tensión genera pasividad, indiferencia. Y en este estado, pues no hay posibilidad de movimiento. La tensión, como siempre dice, genera fricción y la fricción posibilita el movimiento. Si volvemos a los ejemplos anteriores, efectivamente, si en un sistema, cuando decimos que crece, cuando se generan las crisis, ¿no? En esas crisis normalmente es esa tensión entre las polaridades. ¿Cuándo vamos a crecer Luke y yo como sistema? Bueno, en las dificultades que nos presenta la vida. A lo mejor yo vigilo el corto plazo, Luke vigila el largo plazo. Él está muy pendiente de la innovación, yo más de lo práctico, ¿no? Todas esas tensiones van a hacer que ambos crezcamos, y el sistema también. Lo mismo si preguntamos a ese equipo que decíamos de ventas, financiero, etc. Es importante ver cuáles son esas principales tensiones y no siempre
son fáciles de ver y a veces están muy en el inconsciente. Ahora, si siempre estamos en fricción, nos desgastamos y nos bloqueamos. Entonces, para generar movimiento necesitamos añadir un término más, la triada. Y eso lo podemos hacer reconciliando la polaridad con un tercer elemento que hace de puente entre esos dos polos. Y así el sistema puede cobrar dinamismo, vida y generar algo nuevo. ¿Qué te pone en movimiento? También es la llamada ley de tres, en la que un elemento de una clase diferente se incorpora en el sistema para hacer de puente, como mencionaba, entre los polos. Es decir, reconciliar la polaridad. Y en esta acción mutua, entre los tres elementos, emerge algo nuevo. Por eso se llama también la ley de la creación. Nosotros la llamamos la tríada de la vitalidad. Hay muchas tríadas. La tríada del cambio, de la confianza, de la innovación, etc. Y hay una que es la tríada de la vitalidad, que se aplica tanto a nivel personal como organizacional. Y los términos son el propósito, la estructura y el sistema de relación. Y es la coherencia entre esos tres términos que impulsa la operativa, la adaptabilidad y la evolución de la organización. Si volvemos a los ejemplos anteriores, tenemos un sistema que genera sus fricciones y entonces ahora aparece ese tercer elemento que nos pone en movimiento, nos da vitalidad. Y en toda organización tiene que haber un propósito, es que algo que le da sentido por lo que vamos a trabajar a la organización. El sistema de relación tiene que ver con la confianza y vamos a ver que la estructura tiene que ver en cómo nos organizamos. Y nos damos cuenta que cuando uno de ellos no está, entonces este sistema está gris, le falta energía. Y aquí yo pongo un ejemplo, si te acuerdas, Luc, nosotros teníamos, y esto seguro que os suena, porque ¿quién no ha tenido un grupo de conocidos y amigos con las buenas intenciones de verse? Y nosotros estuvimos formándonos en Holanda. Y tuvimos un grupo muy bueno de las veces que estuvimos yendo, de tal manera que quedamos en vernos después de que finalizara la formación. Hasta aquí todo bien. Y estuvimos varios años que lo conseguimos. Quedábamos en varios sitios. ¿Y por qué lo conseguimos? Primero, teníamos un propósito claro, que todos lo definimos, y es que queríamos seguir formándonos. Era un trabajo de constelaciones y queríamos seguir formándonos. Segundo, había alguien que era el que se encargaba de estructurar y de organizar en cada momento, y entonces iba por países y buscaba un facilitador, buscaba los hoteles, etc. Y luego el tercer elemento, y es que queríamos que fuera entre nosotros, porque había mucha confianza y nos gustaba además estar juntos. Hubo un momento después de estos 2 años y medio, casi 3, que estuvimos disfrutando, que de repente hubo un desplazamiento y entonces ese propósito cambió, empezó a venir familia y era más vacacional y eso hizo que parara. ¿Por qué? Porque ya no era lo mismo. Esa triada, ese propósito ya no cumplía para muchos y por tanto se desvitalizó ese grupo. Así que ahora ha cobrado la vida el sistema y se enfrenta al reto ahora de crecer, de progresar. Y para eso necesitamos añadir un cuarto elemento, la tetrada. Ahí estamos. Y el atributo de la tetrada es el progresar de una forma flexible, intencional y ordenada. Entonces con la tetrada nace la acción y la tetrada se convierte en actividad. No confundamos con el actionitis, que es el día de la marmota. Es aquí una actividad significativa que conlleva un cambio, un desarrollo que nos lleva a otro lugar. ¿El sistema se progresa o se mantiene un status quo? ¿Y qué determina la actividad para que progrese hacia un destino con una intención? Y antes de ponerse metas concretas, hay que aprender a caminar. Así que todavía en la tetrada, vea, lo importante no es el llegar en sí, sino es el proceso, el saber caminar, el saber aprender. Y quizá la tetrada es la que más conocemos, tanto a nivel de coaching de equipos, coaching individual y en los proyectos de las organizaciones. Hay una situación actual, una situación futura, tenemos unas necesidades con puntos fuertes y debilidades y un plan. Esa es la tetrada y por eso tiene 4 elementos. Lo que la tetrada nos va a dar es que no es algo estático, sino las relaciones en sus términos, esto es lo que es importante, la tetrada, nos va a dar muchísima información y las coherencias y cómo
lo más importante, como estabas diciendo, Luc, no es en sí mismo el punto de inicio o el punto final, sino ese proceso de cómo voy haciendo los reajustes son más importantes en sí mismo que los 4, digamos, atributos que tiene esta estructura. Así que la tetrada es probablemente la estructura sistémica más conocida en una situación actual, un objetivo, una estrategia y necesidades. Pero hay muchas trampas. Primero, no solemos considerar que antes necesitamos una monada, una diada y una triada para un progresar firme y con un sentido. Otra trampa es que lo hacemos los proyectos estáticos. En un PowerPoint dibujamos el plan y luego pensamos que ya está, que todo va a ir por solo. Pero emergen necesidades en el progresar mismo. 70% de los proyectos de cambio no llegan a éxito. En fin, así que ahora que el sistema tiene vitalidad y capacidad de progresar, ¿qué más? Ya está. ¿Para qué todo ello? Resulta que el desarrollo hasta ahora no era un fin en sí, sino un medio para estar al servicio de un sistema mayor. Y con un quinto término vamos a transitar a la pentada. Tomamos perspectiva y consideramos el sistema como parte de una realidad mayor. Ningún sistema existe en sí mismo, sino como parte de un sistema mayor. El sistema adquiere un significado, un valor y un potencial al considerarse como parte de esa realidad mayor. Así la pregunta son, ¿qué cualidades tiene? ¿Y qué ventajas y beneficio ofrece? ¿Y qué más todavía podría tener? ¿Cuál es esa potencialidad que tenemos? En las organizaciones, la marca y su propuesta de valor le proveen de significado para su mercado y su ecosistema, por ejemplo. Hay que destacar que este valor emerge cuando el sistema ha tenido cierto desarrollo. Hasta que estemos ahí, hasta que hayamos pasado la tetrada, no emerge el significado, la potencialidad, porque es un insight. Y eso también es la razón por la cual a menudo se desprecia inconscientemente la pentada. El valor que emerge no es funcional, no es cuantitativo, no es inmediatamente reconocible, es un intangible, es cualitativo. Y eso finalmente es lo que distingue un visionario. Exacto. Él ve lo extraordinario en lo cotidiano, en lo anodino, el potencial que tiene. Por tanto, aquí podemos ver cuando alguien ha desarrollado pues, una aplicación, un trabajo o incluso para sí mismo ha desarrollado una habilidad, ha conseguido poder traspasar o es consciente de que ha podido desarrollar algunas capacidades o proyectos, de repente se plantea que quizá esto tiene un significado mayor, que quizá esto se puede utilizar en otras partes de la organización y también puede ayudar. Le busca un significado y aquí es empezar a diferenciar entre cualidad, ventaja y beneficios. Cuando estamos en la pentada hablamos, como decía Luc, de la propuesta de valor de una organización. ¿Y qué más? Y además, y para terminar como ejemplos, Luc, porque en la pentada, y como estaba diciendo Luc, esas partes que son tan esenciales nuestras y que se nos dan de forma natural, las vemos tan cotidianas que no vemos ese potencial que puede estar al servicio. Y a mí me gusta mucho aquí decir que no hay nada más humilde que reconocer cuál es esa esencia y ese don que cada uno tenemos. ¿Por qué? Porque en el fondo no es nuestro y está al servicio de ese sistema mayor. Y este potencial puede quedarse latente. Se queda latente si no se realiza, para lo cual, si queremos realizarlo, necesitamos un sexto término. Y aquí llegamos a la exada. Entonces, en la exada el potencial se realiza en la existencia, se despliega en el sistema el valor en y con el sistema. El sistema mayor, me refiero. Así que en esta realización el sistema se somete a 6 leyes que rigen su evolución. Por ejemplo, ¿se expande o se concentra? Ambos. ¿Se conserva o se adapta? Ambos. ¿Y cuál es la justa energía para cada ley de la evolución? La exada también es conocida como la ley del desarrollo. Rige la evolución del sistema en sí y de su aportación de valor. Es su despliegue. En la triada el sistema cobra vida y en la exada se despliega de una forma equilibrada, conjugando tanto la conservación, la adaptación, la explotación y la exploración, la diferenciación y la unificación, por ejemplo. Y es un desequilibrio
entre esas 6 leyes que lleva a una implosión o una explosión, es decir, trunca su evolución hasta llegar a la desaparición del sistema, por tanto, su muerte. Y si hablamos de organizaciones, su bancarrota. La exada yo la veo como estos platillos chinos que tenemos que estar dando todo el rato energía y que todos tienen que sostenerse en el aire. Son esos 6 platitos chinos. Y a todos, ¿a cuál le tengo que ir dando más energía en cada momento? Entonces, en un momento determinado, cuando empezamos una organización o un proyecto, empiezan a surgir en cualquier comité, en cualquier departamento, empiezan a surgir preguntas tales como, oye, ¿qué hacemos? ¿Paramos y perfeccionamos o tenemos que expandir? ¿Pero cómo guardamos lo esencial? ¿Es que si crecemos mucho perdemos lo esencial de nuestro producto o de nuestro servicio? Son preguntas que están a la orden del día y que seguro a todos os suenan. Pues esa es la exada, es poder dar respuesta de cuál es la estrategia pertinente. Y es importantísimo en este sentido, Luc, porque para poder decidir si yo ahora expando o guardo lo esencial o me tengo que concentrar, lo primero que tengo que entender es cuál es el contexto y cuáles son los retos que tengo ahora, para ver a qué platito le tengo que dar más en este momento. Los que habremos tenido la oportunidad de convivir en el crecimiento de una organización, una startup o poner en marcha un negocio, estamos implicados diariamente en todas las cuestiones que se contradicen, entre invertir más tiempo en desarrollar los productos o las propuestas, o vamos ya a explotar esas propuestas que tenemos. Vemos que la estructura a través de los hábitos se va instalando y ciertos automatismos nos ayudan a crear otros automatismos. Pues todos esos están presentes continuamente y podemos vivir en carne viva cómo la exada está actuando en cada momento. En su evolución, el sistema recorre un camino que se distingue por diferentes etapas que llevan a una transformación. Y entonces un 7º término nos permite por fin acercarnos, Bea, a la cualidad de transformación. La heptada. La heptada es donde el sistema adquiere nuevas propiedades manteniendo la integridad y su esencia. Esta es la definición de la transformación. Un proceso completo de transformación consta de 7 estados o etapas. ¿En qué etapas se encuentra el sistema? ¿Qué estados de transformación se atascan o fluyen naturalmente? La heptada sería como la curva del cambio. Un poquito más alargada, con más etapas. Y es importante conocerla para no entrar en pánico, saber lo que nos corresponde vivir en cada momento. Evitar atajos, porque si hago un atajo vuelvo a la casilla de salida y cada vez con más pesadez. Entonces es importante conocerla y vamos a ver qué es de una forma neta, cuáles son esos procesos. Luego ya veremos que cuando lleguemos a la eneada, hay otros elementos que van a participar. En la exada se despliega el valor, en la heptada vemos las etapas que va recorriendo y una vez habiendo recorrido todo este proceso, ¿recordáis lo que sentisteis? Seguramente una sensación de plenitud. Pues eso es la octada. Y para ver todo el ámbito de esta plenitud necesitamos un 8º término, la octada. Entonces, hasta ahora la valoración del sistema es relativa desde la perspectiva del sistema mismo. Pero en la octada se toma la perspectiva del mundo en el que se encuentra el sistema. Entonces, estamos generando un carácter absoluto de valoración. ¿En qué lugar, en cuánto lugar ocupa el sistema en su mundo? La octada así representa la culminación de la evolución del sistema en su mundo. El sistema ocupa un lugar en el mundo y el mundo se define a través del sistema también. Por eso, la octada son 8 dimensiones que definen la extensión de la plenitud. Aquí es cuando hacemos las lecciones aprendidas, cuando hemos terminado el proyecto, cuando hemos llegado al final de una etapa
y que, como decía Luc, a veces aparece esa sensación de plenitud y a la vez una sensación encontrada de vacío también, de que algo termina para dar lugar a algo nuevo. Entonces, las preguntas que nos van a surgir es: ¿y yo qué he aportado? ¿Qué he aportado? ¿Cómo he trascendido? ¿Qué lugar he ocupado? Mi paso por después de haber hecho este proyecto, de haber estado en este lugar, ¿qué ha dejado? ¿Es antes igual que después? Y desde lo más, digamos, pragmático, cotidiano, que tiene que ver con un entregable, una producción, un trabajo, también tiene que ver con lo más existencial y también con lo más esencial. Son todos esos términos que vamos a ver y que vamos a poder hacer un recorrido por todos ellos para saber cuál es el lugar que yo he ocupado y el impacto que he tenido en ese sistema mayor. Sin embargo, la realidad es que ningún sistema vive solo en su mundo, sino que convive con una infinidad de otros sistemas, y cada cual con su propia triada, su propia evolución, su propio propósito, sus propios progresos. Y entonces esta convivencia es garante de complejidad y es una fuente de azar que nosotros los humanos podemos percibir tal vez como incertidumbre. Pero vivir, evolucionar y transformarse en la convivencia requiere de una armonía. Es una cualidad que podemos comprender añadiendo un nuevo término. La eneada. La convivencia genera puntos de choque internos y externos. El entrelazamiento de la triada y de la hexada genera una eneada que garantiza la armonía del sistema. Eso. La pregunta entonces en la eneada es ¿cómo mantengo la armonía, la coherencia en la complejidad? También nos referimos a la eneada como la co-transformación, ya que es la convivencia con los pares que impulsa mi propia transformación. Eso para mí es un cambio de paradigma de la gestión y la convivencia con el azar. Entonces todo forma parte de un plan. Por tanto, Luc, como decías, la heptada la metemos con otros sistemas, convive con otros sistemas, y entonces tenemos la eneada. Es decir, en ese proceso de transformación hay un montón de puntos de choque, de elementos y eventos que van a suceder que de alguna manera van a poner a prueba esa transformación. Y es importantísimo porque en lugar de verlo como una dificultad, en el fondo lo que nos están diciendo, ¿esto es un deseo o es una necesidad? Así que en ese proceso que vamos a ver en la eneada, habrá momentos donde necesitaremos pues, una voluntad especial, un apoyo que va a venir de fuera, necesitaremos coraje, necesitaremos fe para seguir avanzando. Son una serie de energías que vamos a utilizar para poder hacer este tránsito en esa transformación en coexistencia con otros sistemas. Así que, bueno, es muy bonito participar de la eneada porque participamos todos los días. Y el entendimiento de ese recorrido y ver que todo aquello que va sucediendo fuera, más que ser una molestia, en el fondo lo que me está es ayudando a saber si estoy utilizando mi energía y mi tiempo bien dirigido o a lo mejor no es exactamente lo que necesito. Bueno, ¿qué tal? Ya hemos visto de la monada a la eneada. Y bueno, espero que sigáis también todavía con nosotros. Desde la monada hasta la eneada, pues cada uno otorga una cualidad, un atributo esencial al sistema para su vitalidad, su adaptación, su evolución y su transformación. De la monada hasta la tetrada, pues esos cuatro consideran el sistema en sí. Y desde la pentada hasta la octada, considera el sistema con su mundo. Y entonces la eneada considera el sistema en convivencia con otros sistemas en este ecosistema. Pues como veis, este enfoque estructural resulta muy práctico para aplicarlo a uno mismo o en el acompañamiento de otros, ya sea al nivel individual o al nivel colectivo. Por tanto, Luc, una forma de visualizarlo es a través de la cartografía, es decir, una foto de cada una de las estructuras sistémicas. El poder desglosar y ordenar los elementos de los patrones de personalidad o cultural nos permite una reflexión sobre el sistema y también nos permite poder hacer comparaciones con otros sistemas, como por ejemplo nos ayudaría en temas de pareja, temas de colaboración,
con equipos, con fusiones de organizaciones, podemos ir distinguiendo cada una de las cartografías y ver en qué se parecen, en qué no, en qué pueden chocar o en qué no. En qué términos coinciden o tendrán fricciones. ¿Qué coherencias tiene uno mismo y podrá afectar a la otra parte? Y entonces, con esta claridad, ambos sistemas pueden tener una reflexión eficaz y ordenada con los implicados y los afectados, sin distraerse por ruidos de fondo de aspectos superfluos y irrelevantes que muchas veces pesan en las conversaciones. Muy bien, pues llegado hasta aquí, nos gustaría ilustrar la historia de Juan y su pastelería para ilustrar la aplicación del GSTT y cómo esto le ayudó a tomar las decisiones en cuanto a su proyecto de pastelería, Bea. Todos los atributos siempre están presentes a la vez en todo sistema, pero sin embargo podemos exponerlas como una secuencia en el tiempo, una forma de génesis, y lo vamos a ver a través del relato de Juan en pos de la ilustración. La mónada de Juan introduce los elementos de su sistema, que tiene unos ahorros, tiene un sueño, ve un inmueble que está a la venta, también están unos compañeros de trabajo con los que comparte una misma pasión, tiene una habilidad especial haciendo los pasteles, etc. Esos son entre otros. La diada de Juan y su pastelería, bueno, pone en evidencia la duda que tiene entre o una pastelería fina o una pastelería de consumo diario, porque igualmente ya las personas a lo mejor no valoran los delicatessen o los niños prefieren chuches. Tampoco tiene suficiente dinero y tiene que hacer una inversión grande. Como vamos viendo, ahí aparecen determinadas tensiones. Y en la tríada de Juan se consolida conectando con su propósito de convertir la pastelería en un arte. Y conectando con ese propósito, de ahí anima a los compañeros. Y que todos ellos se deciden a invertir en una pastelería. Y lo hacen en un pueblo turístico que le va a dar vida. Así que ya tienen esos tres elementos de organización y la tetrada de Juan, que está en ese pleno progresar, que consigue una subvención, que tiene sus primeros clientes, que va mejorando la técnica como pastelero y se va volviendo en una pastelería boutique. ¡Ah, sorpresa! Y aparece esa ventada, porque él descubre que además tiene un potencial. ¿Y qué más? Pues que esa pastelería que es sabrosa, la gente del pueblo que la disfruta, lo que también les encanta es conversar con él, conversar con el equipo, y se quedan en esa pastelería, en un ambiente que es muy acogedor en ese local. Así que la Exada le lleva a cultivar este aspecto, ampliando un espacio de brunch y tea room, y liberándose de tareas para poder estar mucho más presente con las personas y con los clientes, poniendo una pequeña biblioteca, una música agradable. No ha sido fácil este desarrollo, como nos va a mostrar su heptada. Ha tenido que desapegarse de algunas ideas que tenía al principio, de ser ese maestro de reputación pastelero, y en alguna de esas etapas han resultado más fáciles o más difíciles y ha tenido que hacer sus reajustes. Y hoy la pastelería resulta ser un punto de encuentro en el pueblo. Y ya no sería lo mismo el pueblo sin este espacio. Y Juan está feliz, está como un pez en el agua y encontró su lugar, él, su equipo, con su pastelería. Su heptada está plena. Sin embargo, pues tiene que mantenerse atento porque viene un nuevo tipo de turismo por el pueblo, el nuevo alcalde tiene ideas de expansión para el pueblo. Así que la historia de Juan no acaba aquí, sino que habrá que cambiar, habrá que ajustarse, habrá que conservar para mantener la armonía. Como resumen, hay dos aspectos claves. Primero es una metodología que aborda el sistema de forma cualitativa como totalidad y discierne los síntomas del problema. Es un modo de pensamiento y es una herramienta para tener mayor comprensión de los sistemas complejos, su vitalidad, su adaptabilidad, su evolución hasta su transformación. Muy bien, esperamos haber despertado vuestra curiosidad y si queréis profundizar en cómo os puede ser útil para ti o para tus equipos o tus clientes, pues te invitamos a descubrir más en nuestra web. Muchas gracias, Luc. Muchas gracias, Bea, y hasta pronto. Esperamos veros.